¿Está Fabián Galdi por ahí? Sí, aquí estoy. Ah, bueno. ¿Cómo anda? ¿Cómo anda, querido? Bien, bien, estaba escuchando a los jóvenes que comentaban ustedes. ¿A Milanés y a Sabina? Sí. Sí, ¿qué va a hacer? No, y justo estábamos viendo acá en la compu de la mesa de trabajo MDZ la información de la muerte de Pipo Mancera. Murió hoy a los 80 años en su casa. En su casa. Y la verdad es que no sé qué te pasa a vos, yo soy bastante más viejo que vos, pero los sábados circulares era casi una especie de contradicción de lo que pasó a ser la televisión, porque la televisión en general apareció como una especie de, a ver cómo puedo decirlo, de evitador de diálogo y de convivencia familiar, ¿no? Porque estaba todo el mundo de plena, pero por lo menos en mi casa de soltero, en mi casa juvenil, era reunión familiar para ver sábados circulares. En todas las casas. En todas las pasaba. casas. Y además que fue el primero que entrevistó a Diego Sí, Maradona. sí, Esa entrevista sí, esa que repiten tantas veces, famosa de haciendo cuando tenía 10 payanitas, ¿no? años. A los 10 años. Y diciendo que su sueño era Sí. jugar Bueno, al Mundial. En realidad sí que es un antes y un después de la televisión en la Argentina, ¿no? No sé qué te parece a vos. Claro, yo a lo mejor veía más la época siguiente, que era la de Badía y compañía. Claro. Los principios de la democracia, del 83-84. Lo que pasa es que sin Mancera no había Badía. No, sin duda alguna, porque cuando vos hablas de Mancera, siempre en esos años se hablaba también de otros grandes dialoguistas o dialogadores del micrófono, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hoy escuchamos las entrevistas que hacía Antonio Carrizo con Borges en un tono coloquial. Sí, o Yupanqui. Exactamente. Sí. Entonces, evidentemente eran otros tiempos donde se priorizaba más lo formativo, más que lo que es por ahí la vorágine hoy día de la TV, que a mí no me conecta, claro. Sinceramente. Sí, efectivamente. Y también, bueno, en esos años se hablaba muchísimo de los reportajes de Blackie. ¿Sí? Claro. Entonces, evidentemente han sido maestros y maestras que han dejado secuelas. Y, a ver, creo que con la muerte de Mancera termina una época. ¿Sí? Es el final físico de una época, aunque él ya estaba retirado de la televisión activa, con él termina una época. A mí con Mancera me pasa, salvando la distancia, con lo que me pasó con el negro Guerrero Martínez. El negro Guerrero Martínez, un tipo, hasta si vos querés, hasta más desequilibrado mentalmente, al punto que terminó realmente loco. Son tipos que desde el punto de vista profesional, estrictamente profesional, transformaron el medio en el que trabajaban, ¿no? Mancera transformó la televisión en la Argentina, el negro transformó la radio en la Argentina, y así como vos nombraste después de Mancera Badía, por ejemplo, en radio uno puede decir, bueno, con estilo propio y todo, pero la secuela del negro Guerrero Martínez podría ser Lalo Mira en radio, ¿no es cierto? Teniendo en cuenta que tanto el peruano, el que era conocido como el peruano parlanchín, tanto Hugo Guerrero como Martínez como tipos como Mancera eran ideológicamente, yo no sé si en las antípodas, pero eran tipos con los cuales yo ideológicamente nunca comulgué precisamente. Pero son maestros de lo que hicieron, ¿no? Del cómo, son los maestros del cómo, así me sale. Así que bueno, lo saqué justo porque a usted le toca aparecer en este día y en este momento, y claro, apareció con esta historia, ¿no? Y lo acaban de publicar. Claro, acabamos de enterar de que falleció. Claro. Así que, ¿vio fútbol? Sí, vi fútbol. Les quería hacer una leve referencia, porque yo en el año 2002 publiqué un libro, una investigación en la editorial Corregidor en Buenos Aires. Sí, el libro que tengo dedicado por el maestro. Sonó el teléfono en casa y era el productor de Antonio Carrizo. Y me dice, Carrizo quiere hablar con usted al aire, ahora, y a
mí me temblaba todo, imagínate. Claro. Y jamás me voy a olvidar, primero, la erudición sobre el tema de Carrizo, porque realmente me dice, usted en la página tanto y tal cosa. Bueno, evidentemente lo había leído, pero además lo que fue una entrevista a base de diálogo, precisamente, una característica que uno nota también en el Candil, es bueno decirlo, cómo se prioriza la comunicación a través de este método, que es evidentemente del cual nos sentimos más cómodos. Entonces, ya que estamos en diálogo, podrías contarle a la audiencia de qué va el libro. Bueno, el libro fue una investigación sobre la Comisión de Prensa del Nazismo en el año 35, que había adoptado la postura de utilizar el deporte como herramienta de divulgación en el mundo entero, cosa que en esos años ellos captan bien el fenómeno de Mussolini en Italia, y deciden hacer los Juegos Olímpicos del 36, y además porque se les había concedido en la votación del COI, que es el Comité Olímpico Internacional, una disputa palmo a palmo con Barcelona. Y justo como explota la guerra civil en España, bueno, Alemania se queda con esos juegos que hubieran sido de Barcelona en esos años. Y a partir de eso elaboran en diferentes lenguas material de lectura, y hay 10.000 ejemplares que se hacen en idioma español, y uno de esos ejemplares en una colección aparece en esos puestitos de librerías de viejo de los parques. Sí, claro. En este caso el Parque Rivadavia de Buenos Aires. ¿Dónde Y está un amigo de mi papá Sí. tenía esa colección y me la regala. Yo tenía 12 años, calculá que pasó muchísimo tiempo, hasta que cuando era adulto y la empecé a leer, había un material que se merecía un libro. Entonces, bueno, fui a hablar con el dueño de Corregidor, un gran tipo, Manuel Pampín, que ha armado esa editorial, que es una editorial familiar, te diría, a base de muchísimo esfuerzo en los 70, y la sostuvo. Sí, de las que van quedando editoriales nacionales, ¿no? Claro, Sí. que bueno, sería algún día por ahí entrevistarlo, porque él fue uno de los fundadores de la Feria del Libro, y ya en esos años me hablaba de lo difícil que era para un editor argentino que publicara autores argentinos poder sostener un stand en la Feria del Libro, ¿sí? Y son todas esas cosas que uno se va enterando a partir de un hecho como este, que es un libro que lo titulé Cuando Homero le ganó a Hitler. Hablamos desde el punto de vista de cómo los nazis quisieron utilizar la cultura griega y el olimpismo griego para esa divulgación. Y Sí. bueno, se trata de una investigación de esos documentos que, bueno, por suerte pudo terminar en un libro, como les decía. ¿En qué año apareció el libro? En el 2002, Ajá. en el, más o menos abril, junio de 2002. Más allá de esto, que habla de cuerpo entero, lo que le puede pasar a cualquiera de ustedes, y a quienes nos estén escuchando, siempre poder editar en la Argentina ha sido un trabajo muy complejo. Ustedes saben que los derechos de autor son mínimos, a veces 10, 15% como mucho, y hay que encontrar un editor que se la juegue publicándolo. Sí, cada vez más, ¿eh? Sí. Cada vez más, porque la competencia con las editoriales, con los grupos editoriales hegemónicos, que ya no son ni siquiera nacionales, ¿no? Que son, o de grupo, estos son una especie de subgrupos, ¿no? Claro, pero además porque es un poco una metáfora del espacio que se le da a la cultura en nuestro país, como estos grandes pulpos van acorralando a los editores nacionales, y cito el caso de Pampín, que entre otras cosas, habiendo sido fundador de esa feria, con el tiempo fue desvirtuándose el sentido, el eje, y terminó casi acorralado en un
pequeño lugar dentro de ese monstruo que es el predio de la rural, y no tenía ninguna posibilidad económica de competir contra esos pulpos. Claro. Por eso vaya entonces este pequeño homenaje para tantos como él, y que la pelean día a día. Hay una editorial, ya que estamos con el mundo de la editorial, hay una editorial que publica libros de fútbol, ¿no? Bueno, en realidad hay varias que más que editoriales son pequeños sellos. Entonces hay uno que es un grupo de periodistas muy jovencitos, ediciones Al Arco. Al Arco. Al Arco. Ellos tienen algo que es bastante ponderable como colegas, como compañeros de trabajo, que es recibir originales, discutirlos, y cuando se deciden a publicar no le cobran un centavo a quien hizo el trabajo. Pero bueno, cada día afortunadamente les van acercando más trabajos, más originales, y tienen una tarea ardua, pero es muy linda. Es muy lindo frecuentar lo que hace, aparte gente que yo creo que debe andar entre los 28 y los 35 años. Fantástico, sí. Sí, y bueno, son esas cosas que nos van refrescando a todos, ¿no? Y hay pocas editoriales conceptuales, digamos, que tengan la capacidad, cuando digo la capacidad no me refiero solamente a la económica, sino la capacidad de decir, bueno, me juego por un proyecto editorial que tenga una sola dirección, ¿no? El fútbol en este caso. A veces el fútbol, o generalmente, más Sí. que a veces, es utilizado como vehículo por ahí de ideas que tienen que ver con hacer apología de los grandes deportistas desde el punto de vista comercial. Pero se toma a veces hasta como un sentido idealizado de lo que ha sido la vida de cada uno, y se evitan a veces, que es lo que siempre tratamos de charlar en este micrófono, las verdaderas historias de vida. Ustedes no sé si vieron por los noticieros anoche o hoy un atleta sudafricano, Pistorius. Oscar Pistorius, sí. Bueno, lo que hace ese tipo es excepcional. Sí, impresionante. Pero ¿qué pasa? Solo logra ese centimetraje o esa ubicación en la pantalla cuando sus marcas lo convierten en un fenómeno publicitario. En Sudáfrica es muy complejo practicar deporte. También hubo el caso de un atleta hermafrodita, Casper Semenya, hace 2 años. Y más que nada porque son todos ámbitos privados, no hay un deporte que pueda ser sostenido desde lo público. Es el mismo caso que la educación. Yo estuve, acuérdense, casi 30 y pico, 40 días, y había colegios públicos cerca de donde estaba parando, donde iba incluso los hijos de la familia de la casa en la cual me alojaba, que eran argentinos, y tenían que pagar el equivalente a $1.000 cada uno, y era educación pública. Sí, una cosa como explotó esta semana en Chile, ¿no? Exacto, yo realmente no tengo bien los datos de cuánto cuesta en Chile, pero nos contaban directamente que buena parte o casi toda la parte de los ingresos de esta familia tenían que estar dedicados a lo que era el pago de la educación, ¿sí? Y que era pública. Me dice, mira, ni hablemos de la privada. En Chile contaban estudiantes universitarios que en las escuelas, en las universidades públicas, el costo era de $5.000 anuales. Claro, bueno, en Sudáfrica es muchísimo más caro, sin duda alguna, pero calculemos lo que es para un sudamericano, en este caso un chileno, poder estudiar en una universidad pública. ¿Sí? Claro. Imagínate la privada, ¿no? No, ni hablemos. Imagínate la privada, ¿no? Bueno, maestro, River, ¿te parece que sigue? Sí, y es interesante analizar lo de River, porque ahora pareciera que con un presidente tan exitoso en los números, ya empieza esa cosa de minimizar lo que está haciendo River, que es volver a
arar la tierra en un contexto muy desfavorable que es el institucional. Ustedes saben que hubo un rebrote de violencia el viernes dentro del club y bueno, pareciera que quiere volver a las fuentes, al estilo de juego tradicional que tuvo River Plate y que tantos adeptos tuvo en todo el país, no solo los hinchas de esa camiseta. Y está dando sus primeros pasos, se ha reforzado convenientemente, uno de ellos, Carlos Sánchez, el volante de Godoy Cruz, muy buen jugador, pero además creo que va a desarrollar con el tiempo una visión de estratega dentro del campo de juego, que lo va a convertir quizá en más referente que otros como Cabenagui o Alejandro Domínguez, que son los que... Son las figuras más mediáticas, ¿no? Sí. La apuesta a Matías Almeida, el entrenador, es revalorizar a los jugadores de divisiones inferiores. Hay un chico que es Ocampos, el puntero izquierdo, que hizo 2 goles de cabeza, uno acá contra Independiente y ahora el otro día contra Desamparados. Y les decía, está dando unos primeros pasos en una categoría que es muy compleja. Ayer, por ejemplo, Unión le ganó a Colón, Unión viniendo de la B Nacional. Rafaela va primero. Nacional va primero. Belgrano perdió un partido imposible, pero están casi en un nivel equivalente con los de la A. Entonces, por eso no hay que desvalorizar lo de River. River se está formando y preparando para una reinserción en el 2012 en el fútbol de la A, pero con una base que está formando ahora para que se prolongue a partir del tiempo. Sí, Fabián, te quería preguntar, ¿y Almeida como director técnico en este nuevo papel, cómo lo ves? Mira, Almeida es un caso que hemos analizado en los primeros programas de estas columnas en el Candil, porque una persona muy exitosa en el fútbol europeo, tanto en España como en Italia, decide volver a una edad 36, 37 años, que es cuando un jugador planea retirarse, y se pone la mochila más cargada de piedras que puede haber, que es la de seguir jugando aunque el físico no le dé, pero haciéndose un fuerte referente dentro del campo de juego y fuera de él, en un contexto muy complejo. Y sin necesidad económica, ¿no? No, de eso ni hablemos. Claro. Incluso él tiene un predio con unas canchas en la localidad de Bonavides, que es cerca del partido de Tigre, que es de muy buen nivel, podría ser hasta como un country si se quiere. Ahí frecuentemente va a entrenarse Godoy Cruz cuando va a Buenos Aires. Ahora va a ir Godoy Cruz, va a jugar 2 partidos, Lanús y Arsenal, y se queda 4 días ahí, para que vean la magnitud del lugar. Es decir, él no tiene ninguna necesidad económica, podría decirse que hasta se desgastó su imagen bancándose la situación, pero uno le cree, es un referente, y dio estos primeros pasos como entrenador, manteniendo su lugar y no dejándose avasallar por una personalidad tan manipuladora como puede ser la de Pasarela, ¿sí? ¿Qué es lo que está haciendo Almeida? Mira hacia abajo, ve las divisiones inferiores y le está dando una señal a los jugadores que están entre 17 y 20 años, de decirle, aunque ustedes no tengan nombre, aunque no estén consagrados, aunque sus representantes los quieran llevar con el tiempo al fútbol europeo, bueno, la primera etapa es River. Y a partir de eso empiezan a darse los resultados. Muchos jugadores han querido venir a River porque tienen empatía con Almeida y muchos van a querer venir para la temporada 2012. Claro. River se está autodepurando desde lo futbolístico y muy probablemente tengamos un gran River entre junio y agosto del año que viene, ¿sí? Sí, señor, el ejemplo es Ocampos, el ejemplo que vos decís de buscar en las inferiores, pibe de 17 años, sí, con una enorme dinámica. Yo lo he visto, lo vi 2 partidos y más allá de los goles,
tiene una muy buen futuro, ¿no? No, y también hay dos chicos que han jugado en el Sub-20, Pesela, González Pires, después Abecasi, que está jugando ahora. Entonces, hay una revalorización del jugador de River que siempre técnicamente fue de lo mejor que hubo en la Argentina. Entonces, esos chicos no tenían futuro con otras gestiones, venía una estrella consagrada y les iba quitando ese lugar hasta que terminaban prefiriendo otros destinos. Ahora está esa posibilidad que les da Almeida y van acompañando dentro de la B Nacional la formación de un equipo que se va a consolidar en el tiempo. Por eso creo que de acá a un año River va a ser un equipo de los 3-4 mejores de la primera A, incluso de la Argentina. Está dando esos pasos en esa dirección. Muy bien, maestro. Hasta el lunes que viene. Nos vemos, chicos. Hasta el lunes. Un cariño. Chau, chau. Fabián Galdi, entonces, en el Candil.